Buenos días. ¿Cómo Hola, estás? bien. Yo empiezo las entrevistas siempre con la misma pregunta. Es ¿por qué haces cine? Es un deseo. El cine es un deseo para mí, mucho más que una profesión o cualquier otra cosa, obedece a un deseo. Es todo lo que puedo decir. Probablemente tiene algo de agradecimiento, pues de agradecimiento hacia las películas que has visto, ¿no? Supongo que a un escritor le pasa algo parecido, escribe como agradecimiento, aunque sea algo indirecto, hacia aquello que ha leído, ¿no? Es una manera de interactuar con el mundo, de ponerte en relación con el mundo. ¿En qué momento se produce cuando decides hacer una película? ¿Cuál es ese mecanismo que la materia que estás mirando o la idea que te ha venido, decides que eso se va a convertir en una película? O en tu caso es más, estoy viviendo esta experiencia y de repente esto se va a convertir en una película. Bueno, algo de eso que señalas me ha sucedido en la Academia de las Musas, ¿no? Sin embargo, en cualquier proyecto cinematográfico, para mí van precedidos normalmente de un largo periodo de especulación, ¿no? Muy bonito, a veces me parece que lo más bonito de hacer una película es soñarla antes, pues ese tiempo previo, que puede durar meses e incluso años, en los que la elección de tus lecturas, de algunas películas, de la visita a ciertos museos, viajes incluso, están muy relacionados con el material que quieres abordar cinematográficamente, ¿no? Es un periodo que yo alargo mucho y muchas veces se quedan ahí, en películas soñadas, en proyectos que no se realizan, ¿no? Entonces hay un momento muy importante para mí, para mi disciplina mental, que es cuando se objetiva ese deseo, es decir, cuando hay un contrato con un productor, con una institución, con una persona a veces, ¿no? Algo que hace externo, más allá de mi propia enseñación, ese momento en que se objetiva la película es clave para que no se quede solo en una mera ensoñación cinematográfica, ¿no? A mí lo que más me fascina de sus películas es que filma el proceso de búsqueda de la película. Como ocurría en Guess y como ocurría en La ciudad de Silvia, no sabes en qué película estás. Vas como ofreciendo pistas al espectador de por dónde pueden ir los caminos que pueden surgir, y cuando te decides por una imagen o por una senda donde va a ir la película, hay otras que quedan dentro de la película. O sea que, en cierto modo, son películas interactivas. Tú puedes soñar las películas que en ese prólogo soñado o inventado no se desatan. Tienes razón, es muy difícil explicar por qué es así eso. Lo pensé mucho en construcción. Al decidirme por el título En construcción, en esa película, pensaba mucho en la concepción inglesa del work in progress. Pues en construcción alude a la construcción del edificio, pero también a la construcción de la propia película, ¿no? Y me gusta esa idea, no sé si lo consigo siempre, de que el espectador esté viviendo en una cierta medida el mismo proceso del director, de estar pensando cómo se va construyendo ese relato. Incluso que viva el presente de la realización, en un momento donde la película puede tomar todavía muchas direcciones posibles, ¿no? Y que se encuentre en mi misma tesitura. Yo tampoco, normalmente cuando empiezo una película, sé exactamente dónde voy a acabar. Y me gusta intentar trasladar esa vivencia también al espectador, ¿no? Es decir, que no es algo, un poco el sentimiento de que todo es posible. Ahora que hemos hablado de La ciudad de Silvia, en cierta manera, La Academia de las Musas recoge aquel espíritu.
porque vuelves a Dante, porque a partir de una edición de Raffaele Pinto nació un poco en la ciudad de Silvia, ¿no? Y ahora Raffaele Pinto se transforma en un actor. Es cierto. Y a partir de ahí se desata la película. Es cierto, yo creo que son películas muy distintas, a veces pienso que casi es una relación del reverso el una de la otra, ¿no? Pero que precisamente por el ser caras opuestas son la misma moneda un poco, es decir que el tema de la imagen reflejada, la imagen como espejismo, la musa, etcétera, están presentes, pero están presentes desde perspectivas casi opuestas, ¿no? El elemento común quizás sería eso, es decir, Raffaele Pinto y otras cosas. Pero ahí donde en la ciudad de Silvia, pues los personajes eran idealizaciones, abstracciones. Aquí los personajes se hacen físicos, se hacen de carne y hueso, se hacen pensamiento y sobre todo se hacen palabra. Es decir, en la ciudad de Silvia eran imagen, aquí son palabra, ¿no? En la ciudad de Silvia podríamos decir que es más una abstracción hacia la pintura y aquí hacia la vida, hacia el cine. El cine como experiencia de filmar emociones. Me cuesta mucho excluir, porque las dos las siento como cine en primera instancia, ¿no? Y la pintura tampoco está excluida en la Academia de las Musas. Por ejemplo, hay un motivo visual sobre el que se trabaja mucho en la ciudad de Silvia, que es las cabezas que se interponen, que se yuxtaponen, que impiden el reconocimiento de una mujer que está en el último término. Hay una especie de dramatización de la mirada en el que los obstáculos visuales que imposibilitan la correcta identificación de un motivo, pues se dramatiza eso, ¿no? Se dramatiza la visión. Bueno, ese principio se expone casi teóricamente o explícitamente en la Academia de las Musas, porque el profesor explica ese drama de los rostros que no dejan ver el rostro del ser amado, ¿no? Y donde el objeto más amado es el que está más alejado, ¿no? Un poco se dan fundamentos teóricos que estaban expresados visualmente o secuencialmente en la ciudad de Silvia. De otra parte, la Academia de las Musas no es una película teórica sobre poesía y literatura, no. La literatura está presente, pero está presente como forma de vivencia y como motor que genera acciones, situaciones de amor, de celos, de manipulación, de relaciones de poder, ¿no? Mediatizado todo siempre con la literatura, sí, pero lo trasciende y no requiere que el espectador tenga ningún conocimiento previo del dolce stil nuovo, de Petrarca y de los trovadores, ¿no? ¿Por qué cree que hay tanta confusión entre si es una película de ficción o documental? Cuando la película deja muy claro, empieza como un documental, una filmación, una experiencia, y esa experiencia se va a volver diferente. Porque hay un momento que queda claro, esa barrera se traspasa y ya no son esas personas que hemos visto acudiendo a la clase, sino son personajes. Porque empiezas a conocer su vida íntima, privada, que quizá no tiene nada que ver con lo que has visto. No sé por qué existe esa confusión. Probablemente porque hay poca educación en torno al audiovisual, a las imágenes, ¿no? Hay mucha confusión también con las cosas de televisión, de telerrealidad y estas cosas, ¿no?
Es extraño que en la educación se preste atención, lo que está muy bien, pues a cosas de la gran memoria del pasado, y en literatura, por lo menos en mi infancia, pues estudiábamos literatura española, el Mester de Clerecía y el de Juglaría y el Siglo de Oro, y eso está muy bien, preservar el patrimonio, la memoria, pero en cambio nunca nos dijeron nada sobre las imágenes, que era lo que normalmente consumíamos, el audiovisual, la televisión, el cine, ¿no? Hay un cierto analfabetismo en torno a eso. Doblemente agravado en este momento por el hecho de que cualquiera accede a cámaras y hace imágenes, pero hacen imágenes sin saber leerlas. Es como si fuera posible escribir sin saber leer, ¿no? Hoy existe un cine de analfabeto, en ese sentido. Yo creo que todas esas confusiones se derivan de eso, de esa falta de educación frente a las imágenes. Todavía estamos muy indefensos frente a ella, ¿no? Cuando presentó la película en la Filmoteca, dijo que pretendió ser lo menos intervencionista posible. Cuando la ficción se apodera de la película, usted sí que interviene en la manera de filmar. Sin duda, pero intento estar al servicio de esa ficción, que no tengo la impresión de estar inventando yo, ¿no? Sino que en todo caso me viene un poco por el destino, por las circunstancias. Entonces, esa idea del no intervencionismo pasa por no forzar las cosas, dejar que las cosas surjan orgánicamente de las situaciones y de los personajes, ¿no? Hay formas sutiles de intentar conducir eso, sin violentar nunca. Porque entonces aparecería un falso naturalismo con los actores muy peligroso, ¿no? Es decir, que con actores no profesionales te pueden dar grandes actuaciones y ellos son buenos actores, pero sin violentarlos. No se trata de simular cosas, de imponer cosas que deben simular, sino desde abajo crear la situación que origine estas situaciones, ¿no? A mí uno de los momentos más especiales de la película es cuando están con los pastores en Cerdeña. Creo que parece una película de Rossellini en ese momento. Ajá. Y... Qué bonito. Bueno, tiene algo de eso, ¿no? Porque pues Rossellini es capaz, en una película como Stromboli con Ingrid Bergman y todo pura ficción, sin embargo, introducir la famosa escena de la pesca del atún, que es un momento de casi documental puro, ¿no? Que invoca los títulos de Grierson, de Flaherty, del documental clásico, muy bien rodado, y confronta pues ese momento de verdad etnográfico frente al contraplano del rostro de la ficción por excelencia, que es el rostro de Ingrid Bergman, contemplando horrorizada además la escena sangrienta de esa pesca del atún, ¿no? Es decir, esta manera de apropiarse de un trozo de realidad más o menos preexistente o etnográfica para inscribirla dentro de tu propia ficción, ¿no? Entonces tiene razón que en las secuencias rodadas en la isla de la Cerdeña hay algo de eso, de cómo apropiarse del canto de los pastores, ¿no? Que de otra parte pues contienen una perspectiva tan mítica, los pastores que están en el origen de la poesía elegíaca, la imagen del pastor que crea poemas, cantos, que creíamos que era un mito, pues de pronto una de las musas nos descubre que está ahí, vigente, que siguen ahí con sus rebaños cantando, ¿no? Eso era algo... Bueno, que nos vino dado por la propia dinámica de la película. Yo no lo tenía previsto en absoluto, pero en una de las clases irrumpió Manuela, una de las estudiantes, con una belleza, una gracia, una implicación, hablando de esa posible existencia de la Arcadia, de esos pastores,
que dijo, bueno, para mantener ese plano que me gusta tanto debe tener consecuencias, por tanto debemos ir a la Arcadia y ver qué queda de eso, ¿no? Es decir, que los materiales de la película surgen del propio material que se ha ido rodando, ¿no? Y como contrapunto tenemos la visita que hacen a Nápoles, a la puerta al infierno, Rafael y Mireia. Efectivamente. Que es curioso porque van al infierno subiendo unas escaleras. Ajá, es verdad. Porque la película es muy irónica y Sí. el espectador, yo por ejemplo me reí muchísimo viendo la película. Creo que es la película con más sentido del humor de todas las que has hecho. Seguramente sí. ¿Eso, sí. ¿Eso surgió también? Surgió. Y entonces yo voy a favor del humor, ¿no? Que es decir, que no lo fuerzo. Me parece patético cuando se quieren poner cosas para que resulten graciosas. Pero si el humor surge de dentro, entonces lo facilito, voy a favor del humor. En construcción lo tanteé un poco también, es decir, vi que había... estaba presente, ¿no? Y entonces te permite abordar cosas que sería muy difícil de abordar sin él, ¿no? Más en ese terreno tan delicado que puede ser la alta cultura, el Renacimiento y todo eso. La película empieza como una experiencia filmada por José Luis Guerín. ¿Cómo ha sido la experiencia de José Luis Guerín después de, supongo que el rodaje se habrá alargado muchísimo, como me contó Mireia? ¿Cómo ha sido esa experiencia de dirigir o la experiencia de filmar la película con estas personas que eran amigos ya y entre todos formar una película, ¿no? Sí, lo voy descubriendo por lo que son capaces de darme los actores, ¿no? Y entonces lo que voy haciendo es perfilar cómo debe ser la forma para visibilizar de la mejor manera eso que me van dando ellos, eso que se va creando. Pues como cineasta tienes tu propia moral, entonces reaccionas frente a las cosas que se dicen en clase y dices, bueno, aquí tengo una clase con estos materiales, ¿cómo podríamos hacer que los materiales de esta clase tuvieran más consecuencias? Porque en el cine, a diferencia de la televisión, donde las cosas pueden pasar sin consecuencias y sostenerse en una única mirada, en cine lo bonito, creo que lo que intentamos es que cada cosa tenga muchas consecuencias. De ahí yo creo la singularidad de la película. Tiene una gran frescura que parece pues, bueno, improvisación pura, pero sin embargo vemos que luego esas cosas que se dicen, que pasan, tienen consecuencias, se desarrollan, ¿no? Bueno, hay películas que captan cosas espontáneas con gran sentido de la captura, pero que luego no tienen consecuencia. Aquí lo interesante es que todo tuviera consecuencias, que formaran una auténtica composición. Entonces la película se crea en ese trenzamiento, ruedo un poco y medito sobre la densidad, la significación, las emociones que pueden contener ese material rodado y lo que conviene, por tanto, retomar, desarrollar, abandonar, ¿no? Esa alternancia entre rodaje y montaje, que es donde me sitúo más cómodo a la hora de construir una película. La primera vez que los actores ven la película, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, ellos lo han ido viendo, les he hecho partícipes de la construcción de la película, visionando, si no en la totalidad, fragmentos, ¿no? Y eso pues a ellos les estimulaba, pero la gran experiencia fue cuando ellos mismos se vieron en el cine con espectadores, ¿no? Viendo en Locarno. En Locarno, es decir, cuando ahí redescubrieron la película de una manera completamente distinta, otorgándole otra cualidad, otra trascendencia, viendo que sus palabras tenían una auténtica envergadura, que llegaban de verdad a los espectadores, ¿no? Eso fue un descubrimiento para ellos.
no habían visto la película bien realmente hasta que no la vieron con los espectadores, ¿no? Y ahora para finalizar, siempre acabo con la misma pregunta, y es si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador. Hay muchas, ¿no? Pues hubo en el Cine Arts de Barcelona un programa doble compuesto por el Séptimo Sello de Bergman y Ordet de Dreyer, imagínate, ¿no? Esa sesión fue un zarandeo, yo tendría, no sé si 15 años o algo así. Iba curiosamente atraído por Bergman. ¿El tardofranquismo? Sí. Ahí estábamos. Y iba atraído por... No sabía quién era Dreyer, o sea que Ordet era como un complemento del Séptimo Sello, ¿no? El impacto fue tan brutal que casi pues eclipsó el Séptimo Sello, ¿no? En cualquier caso es de esas sesiones en las que tienes conciencia perfecta de que has entrado siendo una persona y has salido siendo otra, es decir, de que hay sesiones de cine que te cambian la vida, hay películas que cambian tu percepción sobre el mundo de una manera profunda, ¿no? Y sobre el cine. Esa fue una de ellas. Podía decir otras, pero hoy digo eso. A mí me gusta que usted dice que vas mucho al cine asiduamente. Sí, a mí me gusta. ¿La última película que te ha enamorado del cine? ¿Que has visto en el cine? Y que no es una reposición. Es que yo vivo mucho... Que sea una película... Qué difícil. Porque si es una reposición, ¿cuál ha sido la última? Déjame pensar cuál ha sido la última. ¿En casa? No sí, sé. En casa también. Pues volví a ver La Condesa de Hong Kong, de Chaplin, que es una película a la que se presta muy poca atención, se tiene siempre como un Chaplin menor y que a mí me gusta muchísimo, y con una utilización del escope, del color, de la forma del cine, una madurez absoluta de la comedia, ¿no? Creo que el hecho de que decepcionara tanto obedece a que la gente va con predisposición de ver una película de Chaplin, del Chaplin que reconocen a través de Charlotte y tal, y sienten el desconcierto de la comedia sofisticada, de algo que podían pensar más pues Leo Macari u otros, y de pronto lo hace él. Pero al mismo tiempo es una película que solo podía haber hecho él, Chaplin, ¿no? El otro día también vi pues, una película que me gustó mucho de Abbas Fazl, que conozco, que se llama Homeland. Sí. Pues una película muy reciente, de muchas horas de duración, 4 horas, que me pareció excelente, ¿no? Pues él filma a su familia en Irak, antes de la guerra y después de Irak, ¿no? Con medios muy modestos, pero con un sentido del cine. Es una película muy roseliniana, tiene elementos que evocan fuertemente a Paisá, la manera en que aborda cómo afecta la guerra aquí, en esta otra región, aquí, y también a Germania año cero. Esos niños entre las ruinas, jugando entre las ruinas. Es una película muy buena, ¿no? y muy necesaria. Ojalá la emitieran por televisión como desagravio ante las imágenes de la guerra de Irak que nos difundieron en España, ¿no? Claro, en una guerra, quien tiene las imágenes desde luego tiene el poder. Es muy fácil bombardear a una población de la que no tenemos imágenes, o de cuyas imágenes son gente que reza y no hace nada más que rezar. Fíjate que Irán sería más difícil de bombardear, pues gracias al cine iraní, pues sabemos cómo son sus viejitos, sus niños,
y no desearíamos que les pasara nada malo. Pero un país del que no tenemos imágenes, pues es un país muy desprotegido, sí. Pues muchas gracias, señor Guerín. Ha sido un placer hablar con usted. Igualmente. Y que vaya muy bien la película y que volvamos a seguir viendo su cine y su mirada, sobre todo. Ojalá. Gracias.